Muy buenos días, jóvenes. Esta semana en el curso de Ciencias Biológicas vamos a desarrollar el capítulo de Bioquímica. La vamos a dividir en dos sesiones, primera y segunda parte. Al final de las dos sesiones, todos ustedes tienen que estar en la capacidad de poder construir sus propios conocimientos acerca de la bioquímica. ¿Cómo así? Gracias a los aportes que el profesor les va a mencionar a continuación y utilizando también su razonamiento del método científico. Eso significa que ustedes tienen que ser bastante observadores. A medida que se va desarrollando la sesión de clase, tienen que hacerse muchas preguntas al respecto e incluso traten de responder de manera anticipada a muchas de esas preguntas, no importa si esa respuesta que tú me das es verdadera o falsa. Luego vamos a analizar esos resultados y junto con el profesor vamos a sacar conclusiones. Hecho esa aclaración, empecemos acerca del tema bioquímica. Título: Bioquímica. Muchos nos preguntamos ¿qué es la bioquímica? Fíjense, esta palabra proviene de dos voces. Bio significa vida y química se refiere a los elementos químicos. Por lo tanto, la bioquímica es una rama de la biología que se encarga de estudiar la composición química de los seres vivos. Digamos en otra palabra más sencilla, todos los seres vivos, y recuerden las sesiones pasadas que cuando digo seres vivos no estoy hablando de los humanos o de los animales nada más, estamos hablando de la planta, algas, hongos, protozoarios, etc. Todos los seres vivos estamos formados de elementos químicos. Esos elementos químicos que forman parte de los seres vivos serán estudiados por la bioquímica. Entonces la bioquímica estudia la composición química de los seres vivos. Muchos alumnos me preguntan, profesor, ¿mi cuerpo está formado de elementos químicos? Por supuesto, en tu cuerpo vamos a encontrar los elementos químicos. Cuando en química estudien la tabla periódica, van a observar que en la tabla periódica hay muchísimos, más de 115 elementos químicos. No todos ellos están en los seres vivos, solamente algunos. Pues esos elementos químicos que se encuentran en los seres vivos se van a llamar bioelementos, o sea, elementos que se encuentran en los seres vivos. ¿Quién ha estudiado esos elementos químicos que forman parte de los seres vivos? Esta ciencia llamada bioquímica. Entonces la bioquímica es una rama de la biología que estudia la composición química de los seres vivos. ¿Por qué es importante la bioquímica? Número 1. Gracias a la bioquímica nos permite conocer la estructura y las reacciones químicas que ocurren en las células y que hacen posible la existencia de los seres vivos. Cuando dice estructura se refiere que gracias a la bioquímica vamos a ver cuáles son los elementos químicos que más abundan en los seres vivos. Y también, gracias a la bioquímica, vamos a observar qué reacciones químicas se realizan en nuestras células. En nuestras células existen muchas reacciones químicas. Esas reacciones químicas van a ser estudiadas por la bioquímica. Y de esa manera nosotros podemos entender cómo funciona el cuerpo de los seres vivos. Otra importancia número 2 de la bioquímica: conocer los requerimientos nutricionales del organismo. La bioquímica nos enseña a elegir qué alimentos son más ricos en glúcidos, en lípidos, en proteínas, en vitaminas, en minerales, de tal manera que vamos a poder balancear bien nuestros alimentos. Por ejemplo, las frutas y las verduras son fuente de vitaminas, son fuente de minerales que nosotros lo tenemos que consumir. Esos conocimientos los sabemos gracias a la bioquímica. Otra importancia de la bioquímica es: la bioquímica sirve para realizar pruebas y reconocer enfermedades. Estamos viendo, o viviendo, perdón, en todo el mundo esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo yo sé que un paciente que está tosiendo o está estornudando probablemente esté infectado?
Agarramos un hisopo, seguramente han observado, lo introducimos en la nariz o en la faringe, le sacamos una muestra de sus secreciones y gracias a la bioquímica analizamos si ese paciente está infectado o no. Es decir, la bioquímica también sirve para hacer pruebas biológicas, pruebas moleculares y reconocer si el paciente está infectado o no está infectado con enfermedades. Vean que la bioquímica tiene muchos aportes en la vida. Otro, la bioquímica sirve para poder crear medicamentos y complementos nutricionales. Cuando nosotros visitamos al supermercado, a veces observamos, dice, leche para niños con minerales, con vitamina del complejo B y es importante para su crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a la bioquímica, a muchos alimentos que se preparan se le agregan estos complementos nutricionales para mejorar la salud del organismo. Sin la bioquímica no hubiéramos podido mejorar ese alimento en su calidad nutricional. Gracias a la bioquímica también se pueden crear medicamentos. Todos los medicamentos que ahora conocemos es gracias a los aportes de la bioquímica. Dentro de poco, no pasará del año 2021 o al final de este año, saldrá la vacuna contra el COVID-19 y todas esas investigaciones han sido aportes de la bioquímica. En otras palabras, la bioquímica tiene importancia en biología. Muy bien, en resumen de todo lo que estamos comentando, cuando nos preguntan ¿qué es la bioquímica? Nosotros responderemos con palabras sencillas. La bioquímica es una ciencia que se encarga de estudiar de qué elementos químicos estamos formados todos los seres vivos. Esa sería la respuesta. Pasemos al siguiente punto. Composición química de los seres vivos. A ver, cuando hablamos de la composición química de los seres vivos, hay que recordar que todos los seres vivos estábamos formados de elementos químicos. Esos elementos químicos también acostumbran a llamar, tengan cuidado, bioelementos o bioátomos. Todo ser vivo cuando muere se empieza a descomponer. ¿Y se descompone hasta qué? Hasta elementos químicos. Hay una frase muy interesante que dice: de polvo estás hecho y en polvo te convertirás. En biología podríamos decir de elementos químicos estamos hechos y en elementos químicos nos vamos a convertir. Es verdad, cuando uno muere y no se entierra, nuestro cuerpo se descompone hasta los minerales, hasta carbono, hidrógeno, oxígeno. Y eso será como fuente nutritiva de las plantas que van a crecer en ese lugar. Entonces nuestra materia ahora va a formar parte del cuerpo de una planta. Miren cómo se recicla la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de la composición química de los seres vivos, todos los seres vivos primero están formados de bioelementos o bioátomos. Y cuando estos bioelementos se unen, forman estructuras más complejas llamadas biomoléculas. Entonces, ¿quién tiene mayor tamaño y mayor complejidad? ¿Un bioelemento o una biomolécula? La biomolécula, porque la biomolécula se forma por la unión de varios bioelementos. Ejemplo de bioelementos, o sea, ejemplo de elementos químicos que se encuentran en el cuerpo de los seres vivos. Tenemos al hidrógeno, al oxígeno, al carbono, al nitrógeno, etc. Estas sustancias simples lo vamos a encontrar en todos los seres vivos. Cuando estas sustancias se agrupan entre ellas, forman las biomoléculas. Las biomoléculas ya son sustancias mucho más complejas del resultado de la unión de estos bioelementos. Por ejemplo, si yo agarro un carbono y lo junto con dos oxígenos, formaría el CO2. El CO2 ya no es un bioelemento. ¿Qué cosa es? Una biomolécula. Se llama dióxido de carbono, que es importante para la fotosíntesis de la planta. Agarro un oxígeno, lo vamos a juntar con dos hidrógenos.
forma el H2O, que es la molécula del agua. El agua ya es una biomolécula, es la molécula importante para la vida. Sin agua no puede existir vida. Entonces, estas moléculas nacieron de la unión de los bioelementos. Nosotros en esta sesión vamos a estudiar solamente a los bioelementos. En la próxima sesión, en la semana que sigue, vamos a estudiar las biomoléculas. Entonces, hecho esa aclaración, pongamos título bioelementos. Los bioelementos son importantes por las funciones particulares que realizan. Es decir, los bioelementos jóvenes, cada uno de ellos cumple una determinada función. ¿Cómo se clasifican los bioelementos? O sea, ¿cómo se clasifican los elementos químicos en los seres vivos? Se clasifican de acuerdo a su cantidad. Los elementos químicos que son más abundantes se llaman bioelementos primarios y los más escasos se denominan bioelementos secundarios. Vean que los bioelementos primarios representan el 96% del total del peso de un ser vivo. Es decir, mi cuerpo, el 96% de mi peso está formado de bioelementos primarios. ¿Quiénes son estos bioelementos primarios? Son 4: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El carbono, cuando se une con otros carbonos, fíjense, forma cadena de carbonos, ¿verdad? Y esta cadena de carbono es el esqueleto para formar las moléculas orgánicas. Es decir, toda molécula orgánica de tu cuerpo está formada de cadena de carbonos. Ejemplo de moléculas orgánicas, profesor: los glúcidos, lípidos, proteínas. Todos ellos en su estructura química tienen cadenas de carbonos. El hidrógeno es importante porque forma parte del agua, ¿verdad? El H2O. El oxígeno como gas es importante para la respiración de todos los seres vivos. El nitrógeno se encuentra en el aire y este nitrógeno muchos microorganismos como bacterias lo transforman en nitratos y esos nitratos son los nutrientes de los vegetales para que las plantas puedan fabricar sus proteínas. Entonces tienen importancia para la vegetación el nitrógeno. Estos vienen a ser los bioelementos primarios. Veamos los bioelementos secundarios que serían los más escasos. Los bioelementos secundarios representan solamente el 4%. Y son varios. Los primeros que vamos a mencionar a continuación son el fósforo, azufre, sodio, potasio y cloro. El fósforo se encuentra, por ejemplo, en los pescados. Cuando uno consume un chilcano de pescado, entonces estamos consumiendo abundante fósforo y el fósforo es importante para fortalecer los huesos. El fósforo sirve para fabricar el ADN y el ARN, que son ácidos nucleicos. El azufre lo encontramos en las carnes rojas, por ejemplo, es importante para la síntesis de vitaminas. Si ustedes quieren tener buena cantidad de vitaminas en su cuerpo, tienen que consumir este elemento químico, azufre, porque el azufre es importante para sintetizar vitaminas. El sodio y el potasio. El sodio lo encontramos en la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, y el potasio lo encontramos, por ejemplo, en el plátano. Estos dos elementos químicos son importantes para mantener el volumen de agua corporal. Eso significa que cuando uno se deshidrata, o cuando alguien tiene vómitos, diarreas, o ha hecho ejercicios y ha sudado demasiado, hay que rehidratarnos. Pero rehidratarnos significa que tomes agua hervida sola. A esa agua hay que echarle una cucharadita de sal, más 8 cucharaditas de azúcar, y eso es el famoso suero casero. ¿Y para qué le echo sal? Porque la sal tiene sodio. ¿Y qué hace el sodio? El sodio lo que hace es retener el agua en tu cuerpo. ¿Me entiendes? Ahora, el cloro es otro elemento químico importante para formar el ácido clorhídrico del estómago. Nuestro estómago fabrica ácido para matar a los microbios que ingresan con nuestros alimentos. Pero para fabricar ese ácido necesitamos consumir cloro, que se encuentra en los vegetales. ¿Se han percatado que estos bioelementos secundarios tienen funciones importantes? No son los únicos. Existen otros bioelementos secundarios más que lo vamos a estudiar en la segunda parte. Ustedes no solamente tienen que aprender quiénes son los bioelementos secundarios, fósforo, azufre, sodio, cloro. No, tienen que saber su función, cuál es la importancia en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de bioelementos secundarios. Los invito a ver la segunda parte de bioelementos secundarios.